Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de la actualidad de las últimas horas, un día más, fijándonos en lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de lo que pasa en Israel. El Partido Unidad Nacional del ministro israelí sin cartera, Benny Gantz, ha presentado hoy un proyecto de ley para disolver la 25ª Knesset, según informa este jueves el periódico israelí Haaretz. El 7 de octubre, dicen, es un desastre que requiere que regresemos y recibamos la confianza del pueblo para establecer un gobierno de unidad amplio y estable que pueda guiarnos con seguridad frente a los tremendos desafíos en materia de seguridad, economía y sociedad israelí. Un proyecto de ley, dice, que va a permitirnos plantearlo en la conferencia actual. El miembro del gabinete de guerra dio previamente al primer ministro Benjamin Netanyahu un ultimátum que va a expirar el próximo 8 de junio para adoptar su estrategia de 6 puntos para resolver el conflicto con Hamás en Gaza. Si Netanyahu no cumple con esta demanda, Gantz amenazó con retirar a su partido del gobierno de Netanyahu. Tanto el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, más bien conocido como Mossad, ha dicho este jueves que Irán era el culpable de los ataques llevados a cabo por redes criminales contra las embajadas de Israel ubicadas en Europa, que comenzaron después del 7 de octubre de 2023. Times of Israel está citando a Mossad diciendo que se inició una investigación en enero de 2024 cuando hubo un incidente con una granada en la embajada de Israel en Estocolmo, en Suecia. Los resultados mostraron que una red de crimen organizado llamado Foxtrot estaban detrás del ataque y supuestamente actuó a de Irán. Israel ha dicho que el jefe de la organización, Raghwa Majid, supuestamente había estado cooperando con Teherán durante varios meses. Mientras tanto, durante otro incidente en Suecia que tuvo lugar en mayo, hablan también de que trabajaban para otra organización criminal que fue además detenido después de realizar disparos cerca de la embajada. El Mossad alega que tanto Foxtrot como Rumba reciben financiación por parte de Irán. Precisamente miramos a Irán, y es que Israel envió mensajes a Teherán a través de Egipto de que iba a comprometer su ofensiva en Gaza para evitar una respuesta iraní a un ataque a la embajada de Irán en Siria. Es lo que informa en las últimas horas la agencia de noticias Tasnim. El informe de esta agencia de noticias iraní cita al jefe de la aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, después de que, como saben, Irán lanzara drones explosivos y misiles contra Israel en abril en su primer ataque directo contra territorio israelí, un ataque de represalia, por lo que dijo fue un ataque contra su embajada, contra su consulado en Damasco, en el que murieron 7 oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Apuntan varias fuentes a que Israel envió mensajes a través del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, apuntando a que iba a comprometerse en la guerra en Gaza para evitar las represalias por parte de Irán. Es lo que afirmaba Amir Ali Hajizadeh. Mientras tanto, los medios israelíes informan este jueves de que un misil de crucero supuestamente disparado desde Irak fue destruido después de provocar que se activaran las sirenas en el área de los Altos del Golán. Los medios dijeron que el objeto fue identificado como un misil y no como un dron. Las milicias iraquíes, que han asumido la responsabilidad de anteriores ataques con aviones no tripulados en Eilat, todavía no se han adjudicado este. Las fuerzas de defensa de Israel informaron en Telegram que hoy temprano, tras las sirenas sobre una infiltración de aviones hostiles en la zona de los Altos del Golán, las FDI han interceptado un misil de crucero que se acercaba a Israel desde el este, sin dar más detalles sobre el origen sospechoso. Dijeron que tanto el ataque a los Altos del Golán como otro intento de ataque en Mar Galiot no dejó heridos ni daños reportados. Funcionarios egipcios están apuntando a Wall Street Journal a nuevas órdenes al ejército egipcio, en concreto órdenes a las tropas en la frontera de que pueden responder en caso de que Israel abra fuego. La ofensiva de Israel en la ciudad de Rafah, en la franja de Gaza, ha aumentado la presión sobre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi para que responda con más fuerza a un adversario con el que Egipto ha mantenido una paz fría durante mucho tiempo, pero que también es visto con profunda sospecha. Wall Street Journal informa que desde que Israel ha comenzado a desplegar tropas a lo largo de la frontera en el sur de Gaza en las últimas semanas, el ejército egipcio ha dado instrucciones a los soldados en la frontera para que devuelvan el fuego si les disparan, lo que apuntan varios funcionarios egipcios. Egipto ha advertido a Israel de que no va a dudar en responder militarmente si su seguridad se ve amenazada. Mientras tanto, en Gaza, Israel toma toda la frontera con Egipto. Las fuerzas israelíes han tomado el control de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. Es lo que apuntaba el ejército del país este miércoles, dando a Israel autoridad efectiva sobre toda la frontera terrestre del territorio palestino. Israel también ha continuado con ataques mortales en Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a los ataques a la ciudad, donde anteriormente se había refugiado la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. En una sesión informativa televisada, el portavoz militar Daniel Hagari dijo que las fuerzas israelíes habían obtenido control operativo sobre el corredor de Filadelfia, utilizando el nombre en clave del ejército israelí para el corredor de 14 kilómetros de largo a lo largo de la única frontera de la franja de Gaza con Egipto.
Pendientes de los desarrollos en torno a la guerra que está teniendo lugar en Gaza, miramos también a últimas noticias en torno a los hutíes. Al líder del movimiento hutí, Abdelmalik Bader al-Din al-Houthi, ha advertido este jueves que el grupo va a intensificar sus operaciones en calidad y cantidad para apoyar al pueblo palestino en la guerra contra Israel. Dice que literalmente las operaciones continúan en la fase 4 y, si Dios quiere, seguirán aumentando en términos de calidad y calidad. Es lo que afirma en las últimas horas el propio al-Houthi, añadiendo que no hay factores políticos, ni factores económicos, ni ningún otro factor que pueda afectar a sus operaciones. Además, el líder de los hutíes ha dicho que el número de embarcaciones atacadas en diferentes mares desde el inicio de las operaciones de apoyo ha llegado a 129, impactando la economía global en términos de los precios de algunas materias primas. Los hutíes han reclamado además este miércoles el derribo de otro dron MQ-9 Reaper del ejército de Estados Unidos mientras sobrevolaba territorio yemení controlado por los hutíes, tan solo una semana después de hacer lo propio con otro aparato, de forma que ya serían 6 los vehículos aéreos no tripulados neutralizados. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen ha derribado un dron MQ-9 Reaper mientras estaba llevando a cabo misiones hostiles sobre el espacio aéreo de la gobernación de Marib, es lo que publicaba el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sarea, en su cuenta de la red social X. Además, ha manifestado que se trata del 6º aparato de este tipo que los hutíes han logrado destruir en el marco de la batalla de la conquista prometida, que se refiere al inicio de las hostilidades en el Mar Rojo contra buques que consideran relacionados de alguna forma con Israel como muestra de apoyo a la causa palestina. Hablamos también de Corea del Norte. Ha lanzado este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, una acción que se enmarca en el aumento de las tensiones en la península coreana y tan solo un día después de que Pyongyang enviase sobre territorio surcoreano una gran cantidad de globos rellenos de basura. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado en un comunicado de que los misiles fueron lanzados desde la zona de Sunan, en Pyongyang, a las 6:14 hora local y que volaron unos 350 kilómetros antes de caer al mar de Japón. Por la distancia de vuelo se cree que los aproximadamente 10 proyectiles podrían haber sido disparados desde lanzaderas múltiples, en lo que supone un número inusualmente alto de misiles lanzados en una misma ronda por el régimen norcoreano. Pendientes también de Taiwán, un experto militar está hablando de lo que fue el conflicto en Ucrania, de cómo empezó y de cómo se estima que pueda suceder en Taiwán. Dice que si China decide invadir Taiwán, todo terminaría antes de que Estados Unidos tuviera la opción de hacer algo. En los primeros 15 minutos, dice, los aeropuertos de la isla serían tomados y en 30 minutos las tropas habrían tomado la capital. Dice que una invasión significaría un desastre para la economía global, ya que Taiwán fabrica el 70% de los semiconductores del mundo. Las imágenes de buques de guerra chinos vistos frente a las costas de Taiwán sirvieron como una terrible advertencia de una posible invasión que podría alterar la cadena de suministro de tecnología, hundir al mundo en una catástrofe económica y comenzar una guerra candente entre Estados Unidos y China. Es lo que apuntaba Kim Dilanian hablando con un experto en geopolítica en NBC News. Apuntan a que una invasión real podría terminar antes de que Estados Unidos tenga siquiera la opción de responder. Pendientes también de la OTAN, de su jefe, de Jens Stoltenberg, ha dicho este jueves que ha llegado el momento de que los miembros de la alianza militar reconsideren algunas de las restricciones asociadas al uso de las armas que suministraron a Ucrania en apoyo de la misión del país, en este caso de luchar contra Rusia. Dice Stoltenberg que los aliados están brindando muchos tipos diferentes de apoyo militar a Ucrania y algunos de ellos han impuesto algunas restricciones al uso de estas armas. Dice que son decisiones nacionales, es lo que apuntaba en un discurso pronunciado en Praga antes de una reunión extranjera de la OTAN, de una reunión de ministros. Stoltenberg avisa, dice que ha llegado el momento de considerar levantar restricciones a Ucrania. Escuchamos. Therefore, I believe that the time has come to consider some of these restrictions to enable the Ukrainians to really defend themselves. We need to remember what this is. This is a war of aggression launched by choice by Moscow against Ukraine. Russia invaded another country, invaded Ukraine, and Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. It's enshrined in the UN Charter. And the right for self-defense includes also striking military targets, legitimate military targets outside Ukraine, military targets, for instance, on the border, Russian territory, launching attacks against Ukrainian forces. También hablaba sobre esta cuestión el alto diplomático estadounidense, en este caso Anthony Blinken, pendientes pues de la lista de países que se van sumando a estas restricciones, más bien a levantar las restricciones a Ucrania
Ucrania, les contamos ya que más de una decena de países, entre los que se cuentan socios claves de Kiev, como por ejemplo Francia o Reino Unido, y países que le proporcionan cazas de combate F-16 como Dinamarca o Países Bajos, han anunciado en los últimos días y semanas que van a permitir que Ucrania utilice el armamento que le envían para golpear objetivos situados dentro de Rusia, la primera potencia aliada de Ucrania en levantar la prohibición al uso de su material militar contra territorio ruso fue a principios de este mes Reino Unido, cuyos misiles de largo alcance, los Storm Shadow, ya están siendo empleados por Kiev para atacar la retaguardia enemiga, según desvelaba esta semana un consejero del Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania. Tras el cambio de política de Londres, una cascada de países que envían ayuda militar a Ucrania han ido eliminando esta restricción que imponían a sus envíos de armamento ante las peticiones cada vez más insistentes e incluso desesperadas de Kiev en este sentido. Los últimos en sumarse a esta lista podrían ser Alemania y Estados Unidos, cuya contribución es capital para el ejército ucraniano. Mientras tanto, Italia se desmarca. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha asegurado que su país no enviará tropas a Ucrania y que las armas que haya suministrado a Kiev no deben usarse en territorio ruso. Dice que todas las armas que salgan de Italia hacia Ucrania deben usarse dentro de Ucrania. Es lo que decía en una entrevista televisiva con la cadena pública RAI. Bajo el mandato de Giorgia Meloni, Italia ha apoyado firmemente a Ucrania, pero Roma nunca ha revelado detalles sobre su ayuda militar. Miramos también a Francia, es que estamos a semanas o incluso días para que se envíen instructores franceses y europeos a Ucrania. Le Monde apunta a que las autoridades francesas pretenden crear una coalición de países dispuestos a entrenar a las fuerzas ucranianas sitiadas por el ejército ruso. Según varias fuentes conocedoras del asunto, las consultas sobre este tema se van a acelerar en los próximos días con vistas a un posible anuncio cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visite Francia con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía los días 6 y 7 de junio. El presidente francés Emmanuel Macron podría entonces desvelar las líneas generales de tal iniciativa 3 meses y medio después de haber dicho inicialmente que no descartaría enviar refuerzos militares occidentales a Ucrania, en concreto el 26 de febrero. Esta cuestión fue además discutida entre el presidente francés y el canciller alemán Olaf Scholz al margen de la reunión del Consejo de Ministros franco-alemán en el castillo de Meseberg, al norte de Berlín. El día anterior habían proliferado especulaciones tras un anuncio prematuro por parte del Estado Mayor General ucraniano, que hablaba de un acuerdo sobre este tema para consternación de las autoridades francesas. Ucrania se vio obligada a bajar el tono de sus comentarios. También en este sentido se manifiesta la agencia Reuters. Dice que Francia pronto podría enviar entrenadores militares a Ucrania a pesar de las preocupaciones de algunos aliados y las críticas de Rusia, y podría anunciar su decisión la próxima semana durante una visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Diplomáticos decían a Reuters que París esperaba forjar y liderar una coalición de países que ofrecieran dicha asistencia al esfuerzo bélico de Kiev, aunque algunos de sus socios de la Unión Europea temen que esto pueda hacer más probable un conflicto directo con Rusia. Dicen literalmente que los acuerdos están muy avanzados y que podrían esperar algo la próxima semana. Pendientes de la respuesta también de Rusia, cada vez más evidente, cada vez más posible el envío de tropas francesas a Ucrania. Mientras tanto, Rusia confirma los rumores sobre que Francia se prepara para enviar tropas a Ucrania. Es lo que ha dicho en una sesión informativa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Dice literalmente que se están confirmando los informes de que Francia se está preparando para enviar sus tropas a Ucrania. Añade que le gustaría señalar que anunciaron estos informes el 3 de abril. Dice además que aunque París está intentando ocultar la participación de sus soldados profesionales en el conflicto, el régimen de Kiev promueve deliberadamente tales acontecimientos para reclamar una vez más un amplio apoyo internacional y reforzar su fallida campaña de movilización. Zakharova ha destacado los documentos firmados por Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que otorgan a los instructores franceses el derecho legal de visitar los centros de entrenamiento del ejército ucraniano. Dice que ahora el Palacio del Elíseo debería comentar esta información en lugar de esconderse detrás de vagas palabras, es lo que subrayaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Añade que técnicamente los llamados instructores son necesarios para dirigir los misiles Scalp de largo alcance, que son difíciles de usar hacia los objetivos. Miramos también a Polonia. Junto con otros estados bálticos han advertido a funcionarios alemanes de que sus políticas, como por ejemplo negarse a suministrar misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, están provocando que Rusia tenga importantes avances territoriales. Dice que si los rusos logran un avance estratégico en el este de Ucrania, no van a esperar al despliegue de tropas rusas en sus fronteras y que van a enviar ellos mismos tropas a Ucrania. Según Der Spiegel, esto puede suceder si Rusia logra un éxito significativo en primera línea debido a la insuficiente ayuda de Occidente. Spiegel afirma que en una conferencia celebrada en la capital de Estonia la semana pasada, representantes de Polonia y de los bálticos advirtieron a Berlín. Dijeron que si los rusos logran un avance estratégico en el este de Ucrania, no van a esperar al despliegue de tropas rusas en sus fronteras y van a enviar tropas a Ucrania
ellos mismos. Hay además preocupación porque dice esta misma publicación que esto va a significar que la OTAN se convierta en parte de la guerra y señala que es precisamente lo que temen el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Pendientes también de la posición de Hungría en contra de la misión de la OTAN, en contra del envío de tropas. Dice que se están cruzando todas las líneas rojas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de la tensión entre Rusia y Europa, miramos a la posición por parte de Hungría. Hablamos de Budapest, que se va a pronunciar en contra de una misión de la OTAN en Ucrania, en una reunión informal de los principales diplomáticos del bloque en Praga los días 30 y 31 de mayo. Lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Dice que la decisión de la OTAN de fortalecer su papel de coordinación en materia de suministro de armas y entrenamiento de tropas ucranianas es un paso más allá de la línea roja que trazamos hace 2 años. Dice que los preparativos para una misión de la OTAN en Ucrania han estado en pleno apogeo en las últimas semanas, pero esto va en contra de la idea de la alianza, porque fue creada con fines de defensa e incluso su secretario general dijo a principios de semana que ninguno de los aliados de la OTAN está en peligro. Es lo que decía Szijjártó a los periodistas húngaros después de una reunión del Consejo de la Unión Europea en Bruselas. El máximo diplomático húngaro afirma que la reunión de Praga con sus homólogos de los países de la OTAN hablaría en contra de la misión del bloque de Ucrania. Según él, en la reunión se espera un debate considerable. Mientras tanto, en Europa, los servicios de seguridad están en alerta ante casos de sabotaje y posibles incendios provocados por Rusia después de unos ataques misteriosos a infraestructuras en los países bálticos, Alemania y Reino Unido, según revela este jueves el periódico británico The Guardian. Entre los incidentes figuran un incendio en una instalación de la tienda IKEA en Vilnius, en Lituania, este mes, así como un reciente ataque incendiario en el este de Londres. Aunque no hay pruebas de una coordinación entre estos casos, los servicios de seguridad estiman que podrían formar parte de un intento sistemático de Moscú para desestabilizar a Occidente por su respaldo a Ucrania, según agrega este diario. Pendientes también de Estados Unidos, está cerca de completar las negociaciones sobre un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania que el presidente Joe Biden anunció el año pasado en una reunión del G7, es lo que apunta este jueves un funcionario estadounidense, según está destacando la agencia Reuters. Las naciones del G7, lideradas
Por Estados Unidos dieron a conocer en julio un marco para la seguridad a largo plazo de Ucrania con el fin de reforzar sus defensas contra Rusia. El comentario de este funcionario se produjo después de que Financial Times informara este jueves de que Estados Unidos y Ucrania estaban cerca de firmar un pacto de seguridad bilateral. Precisamente el presidente Joe Biden se acerca a un cambio de posición para autorizar a Ucrania a atacar territorio ruso con armamento estadounidense. Es lo que está apuntando The New York Times. La publicación escribe que después de meses de peticiones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se levanten las restricciones, la Casa Blanca ha iniciado una regulación formal y aparentemente rápida sobre si vale la pena correr este riesgo. Algunos de los asesores de Biden dicen que consideran inevitable un cambio en su posición. Sin embargo, como señala la publicación, si el presidente de Estados Unidos cambia su postura, el permiso para atacar a Rusia estará vinculado a limitaciones estrictas en el uso de las armas estadounidenses proporcionadas a los ucranianos. New York Times sugiere que los ataques que empleen armas fabricadas en Estados Unidos se limitarían a objetivos militares dentro de las fronteras de Rusia, desde donde las fuerzas están atacando a Ucrania. También se afirma que es probable que Biden mantenga la prohibición del uso de armas estadounidenses para ataques profundamente en territorio ruso o contra infraestructuras críticas. Miramos también a Estados Unidos después de los ataques que venimos contando en los últimos días, los ataques a la defensa nuclear de Rusia. Estados Unidos está preocupado. Teme que los recientes ataques con aviones no tripulados ucranianos dirigidos a sistemas de alerta temprana nucleares rusos pueden perturbar peligrosamente a Moscú en un momento en el que la administración Biden está sopesando la opción de levantar las restricciones a Ucrania para que utilice armas suministradas por Estados Unidos en ataques transfronterizos. Dicen literalmente que Estados Unidos está preocupado por los recientes ataques de Ucrania contra sitios rusos de alerta temprano de misiles balísticos. Es lo que apunta un funcionario de Estados Unidos a Washington Post. Está hablando también, como se imaginan, bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto. Washington ha transmitido a Kiev su preocupación por 2 intentos de ataques durante la última semana contra estaciones de radar que proporcionan defensa aérea convencional, así como advertencias sobre lanzamientos nucleares por parte de Occidente. Al menos un ataque en Armavir, en la región de Krasnodar, sureste de Rusia, parece haber causado algunos daños. Dice Estados Unidos que estos sitios no han estado involucrados en el apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es lo que matiza este funcionario estadounidense. Dice que son lugares sensibles porque Rusia podría percibir que sus capacidades estratégicas de disuasión están siendo atacadas, lo que podría socavar la capacidad de Rusia de mantener la disuasión nuclear contra Estados Unidos. Pendientes de la tensión entre Rusia y la OTAN, el papel que está teniendo Europa en este conflicto, miramos al portavoz del Kremlin. Dmitry Peskov afirma este jueves que los aliados occidentales de Ucrania están provocando a Ucrania a continuar una guerra sin sentido con Rusia. Dijo que la OTAN ha iniciado una nueva ronda de escalada de tensiones después de que el secretario general Jens Stoltenberg pidiera a los Estados miembros que permitieran a Ucrania usar sus armas para atacar territorio ruso. Dice Peskov que los propios países de la OTAN tienen la intención de continuar la guerra con Rusia, la guerra en sentido literal y figurado. Añade que todo esto, por supuesto, tendrá inevitablemente sus consecuencias. Añade además que en última instancia esto causará un gran daño a los intereses de aquellos países que han tomado el camino de la escalada de tensiones. Miramos ahora a Rusia. Va a dar una respuesta proporcionada y garantizada en su seguridad en medio de los llamamientos para que se levanten restricciones al uso de armas occidentales por parte de Kiev. Es lo que dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, en rueda de prensa. Dice que la respuesta de las Fuerzas Armadas rusas a tales acciones, es decir, ataques a instalaciones civiles, será proporcionada. Añade que la seguridad de Rusia estará garantizada, como dijo en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin, mediante la creación de una zona de amortiguamiento en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue el primero en sugerir este levantamiento de restricciones para el uso de armas occidentales por parte de Ucrania contra territorio ruso. Miramos también de nuevo a Rusia, problemas con Estados Unidos, y es que dice Zakharova que los planes de Estados Unidos de frenar aún más las operaciones de la llamada flota en la sombra de petróleo ruso son inaceptables. Es lo que apunta este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Estados Unidos y sus aliados están sopesando sanciones adicionales y podrían actuar más para aumentar el costo que supone para Rusia el uso de una flota de petroleros en la sombra para evadir el límite impuesto por los países del Grupo de los 7 al precio del petróleo ruso. Dice Zakharova que condenan decididamente la introducción de topes de precios, restricciones a las ventas de petróleo, intentos de crear cárteles de compradores y exigencias de bajar los precios, es lo que apuntaba durante una rueda de prensa semanal.
Mientras tanto, en Ucrania les contamos que según informes locales han escuchado varias explosiones en el este de Crimea durante la noche, mientras Rusia dice que derribó varios misiles del sistema de misiles tácticos del ejército, los famosos ATAMS de largo alcance proporcionados por Estados Unidos. Canales locales informaban de una serie de explosiones en la ciudad de Kerch, en el este de Crimea, entre el miércoles y el jueves. Varios medios de comunicación informan de que en la ciudad se han oído unas 20 explosiones, citando a residentes locales. En este sentido, ponemos el foco precisamente en Kerch, que se encuentra en el extremo este de la península de Crimea, controlada durante una década, pero que Kiev además ha prometido recuperar. Ucrania ataca con frecuencia sitios en Crimea y anteriormente se ha centrado en el puente del estrecho de Kerch, que une la península con Rusia continental. Seguimos mirando a Ucrania, están preocupados, sobre todo por Estados Unidos. No está satisfecho con el hecho de que la gestión de la asistencia militar extranjera en el grupo de contacto de Ramstein pueda pasar de Estados Unidos a la OTAN. Es lo que escribe en las últimas horas Financial Times. El grupo opera actualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero podría avanzar hacia una alianza en el futuro en medio de las preocupaciones occidentales sobre la posible victoria electoral de Trump y los cambios en la política de la Casa Blanca. Dicen literalmente que Ucrania no estaba muy entusiasmada con la propuesta alternativa, es lo que está señalando en las últimas horas Financial Times. Pendientes también de Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen ha anunciado que a Ucrania se le permitirá utilizar aviones de combate F-16 suministrados por Dinamarca para atacar objetivos militares dentro de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores danés ha respondido a la pregunta de si Copenhague va a permitir a Ucrania utilizar los aviones de combate F-16 transferidos por su país para atacar objetivos en territorio ruso. Dice que la respuesta corta es sí, que esta no es una posición nueva, que es parte de la transferencia. Añade que dejaron claro desde el principio, cuando discutieron esto con su Comisión de Asuntos Exteriores en el Parlamento danés, que esto es parte de la autodefensa, por lo que también será posible atacar objetivos militares en el territorio del agresor. Aras Karis, el presidente de Estonia, ha promulgado un proyecto de ley que permite a Estonia utilizar activos rusos congelados bajo sanciones para compensar a Ucrania por los daños causados por la guerra. El proyecto de ley ha sido aprobado por el Parlamento estonio a mediados de mayo. Karis afirma que según la nueva ley, solo los bienes de aquellos cuya relación con la comisión o facilitación de un acto ilícito esté establecida y suficientemente probada pueden ser confiscados y utilizados para compensar los daños. Dice que el hecho de que los activos de alguien hayan sido congelados bajo sanciones internacionales no es razón suficiente para confiscarlos. El presidente estonio añade que la ley debe interpretarse en el sentido de que aquellos que participaron activamente en la agresión de Rusia, violaron las reglas y costumbres de la guerra, serán confiscados sus bienes. Karis reconoce que la confiscación de bienes relacionados con la participación en una agresión militar puede plantear, eso sí, varias cuestiones legales. Hablamos también de los BRICS, de China, que está en una ola de dumping de bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses y se ha deshecho de activos por valor de miles de millones. Los últimos datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestran que China ha recortado sus tenencias en 816.300 millones de dólares en diciembre, hasta los 767.400 en marzo de este año. Supone una reducción prácticamente de 50.000 millones, unos 48.900 solo durante el primer trimestre de 2024. Además, China ha vendido otros 25.100 millones durante el segundo trimestre de 2024. En total se ha deshecho de 72.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses solo en los últimos 7 meses. Los informes sugieren que China está diversificando sus activos y comprando toneladas de oro para las reservas de su Banco Central. El Consejo Mundial del Oro informó que China y otros países BRICS han sido los mayores compradores de oro desde finales de 2022. La acumulación de oro comenzó cuando los BRICS pusieron en marcha la agenda de desdolarización para desafiar la supremacía global del dólar estadounidense. Si otros países en desarrollo comienzan a seguir esta agenda y se deshacen de sus bonos del Tesoro, la economía de Estados Unidos podría ser la más afectada. Miramos también a Europa. El Consejo Europeo ha anunciado que ha aprobado aumentar los aranceles a los cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a partir del 1 de julio para evitar lo que llaman la desestabilización del mercado de cereales de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea han acordado este jueves elevar fuertemente los aranceles a la importación de productos agrícolas de Rusia a partir del 1 de julio. Es lo que anuncia el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. La medida, lanzada en marzo por la Comisión Europea, busca detener la exportación ilegal de cereales robados a Ucrania e impedir que Rusia desestabilice el sector agrícola europeo, según indicaba el comisario.
Hablamos también del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ha aumentado un 1,3% en el primer trimestre de 2024, según una estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico, incumpliendo las previsiones de los analistas del 1,6%. En el cuarto trimestre de 2023, el PIB real avanzó un 3,4%. Según el informe, la cifra preliminar fue impulsada por el aumento del gasto de los consumidores, la inversión fija, residencial y no residencial, y el gasto de los gobiernos estatales y locales. En el primer trimestre, los ingresos personales en dólares corrientes aumentaron en 404.400 millones de dólares, lo que supone una revisión a la baja de 2.600 millones de dólares con respecto a la estimación anterior. Los ahorros personales para el mismo periodo fueron de 796.000 millones de dólares, una revisión al alza de 96.600 millones con respecto a la estimación anterior. Además, la renta personal disponible aumentó en 266.700 millones, un 5,3% en el primer trimestre, lo que supone una revisión al alza de 40.500 millones con respecto a la estimación anterior. Hablamos también del IPC de España, subió un 3,6% interanual en mayo, según revelaba este jueves el Instituto Nacional de Estadística en un informe preliminar. De confirmarse, la cifra representaría un aumento de 3 décimas con respecto a la tasa reportada en abril. El informe mostró que la mayor tasa de inflación se debió en gran medida al aumento de la electricidad en comparación con la caída observada en mayo de 2023 y a los precios de los combustibles, que experimentaron una caída menor año tras año. La tasa de inflación subyacente anual se situó en el 3%, aumentando una décima desde abril. Mensualmente, los precios al consumo aumentaron en 3 décimas. Tenemos también a la FED, ha registrado un crecimiento moderado en los meses de abril y mayo. Del total de distritos, 10 informaron de crecimientos ligeros o modestos de la actividad y 2 mostraron un estancamiento. El empleo creció en 8 regiones y en las 4 restantes se mantuvo. Según el informe, el gasto minorista se mantuvo estable o subió ligeramente, lo que reflejó un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad de los consumidores a los precios. Como consecuencia, las perspectivas generales de los agentes económicos consultados se volvieron algo más pesimistas ante la creciente incertidumbre y los mayores peligros a la baja. Así, las ventas de automóviles se mantuvieron prácticamente inalteradas, con algunos distritos señalando que los fabricantes estaban ofreciendo incentivos para estimular las ventas. Por otra parte, en medio de unas condiciones crediticias estrictas y el entorno elevado de tipos de interés, limitaron el crecimiento de la concesión de préstamos durante el periodo analizado. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, de brindarles el mejor análisis en un día marcado por paso adelante por parte de la OTAN, la luz verde Ucrania, prácticamente más de una decena de socios, más de una decena de aliados firmando ya también, además, como el caso de Estados Unidos, en los próximos días acuerdos bilaterales. Francia a punto de enviar tropas, a punto de enviar instructores militares a Ucrania. Una pausa, unos minutos y enseguida les explicamos todo en Negocios Televisión.